Vamos a leer un pasaje. Tome su Biblia, por favor. Vamos a leer 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51 y verso 52. ¿Ya estamos ahí? Ok, leemos la palabra de Dios en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a orar. Que Dios nos guíe en este tiempo. Pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que usted pueda comprender. Y vamos a hablar este tiempo sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por darnos la bendición y la oportunidad de estar delante de tu presencia. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Pido que nos des la guía de tu Santo Espíritu. Quita nuestros pensamientos humanos, Señor, y coloca la revelación de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Háblanos a cada uno en particular, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo entrego esta palabra en tu nombre y oro que no regrese vacía, Señor. Que haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús, y amén, mi Rey. Los últimos años he estado visitando, ustedes han visto que hemos visitado varias iglesias. Semanalmente 1 a 2 congregaciones estoy visitando, pero en ese proceso que estoy visitando las iglesias, he descubierto en esta zona, en esta región, de que hay muchísima confusión. Mucha gente no sabe la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y esto pasa en muchas congregaciones. Hoy en día el mensaje de las iglesias, como lo profetiza la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, la iglesia de este tiempo se ha vuelto una iglesia como la Odisea. Se ha vuelto tibia. Pero los cristianos son más motivadores, más coach, hacen cursos de coaching en las iglesias. No está mal tener ese pensamiento positivo, pero no puedes reemplazar estos discursos por el estudio de la palabra del Señor. Entonces, quise abordar este tema sobre esa diferencia. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a iniciar con un texto que está en Daniel. Daniel capítulo 2, que está en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el libro de Daniel, allí Daniel nos da unas pautas y hay una frase importante en su Biblia que dice en Daniel 12, la frase dice el tiempo del fin. El tiempo del fin. Esa misma frase, si usted toma nota, y ojalá que esta clase tome nota, esta prédica tome nota, también el Señor Jesucristo responde esa pregunta a los discípulos porque le preguntan, Señor, ¿qué señales habrá del tiempo del fin o del fin del siglo? Y él en Mateo 24 responde esa pregunta. Entonces, es Daniel 12 y Mateo 24 en paralelo. Cuando leemos Daniel capítulo 12, el tiempo del fin, dice en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. Esa palabra angustia tiene que tenerla en cuenta. Esa palabra angustia, porque está diciendo que allí va a comenzar un tiempo de dolor, un tiempo donde la gente va a estar completamente alarmada, afectada, va a estar choqueada, va a estar, en resumidas cuentas, va a estar mal. Y cuando usted compara ese texto, cuando se habla de Miguel, entonces usted puede también leerlo en Apocalipsis 12. Esto va a la par, a la par. Apocalipsis 12, usted lo puede leer en el capítulo 12, versículo 7. Ahí dice,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El texto dice allí, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en el cielo para ellos, y fue lanzado fuera, ¿qué dice? El gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra en ese tiempo. Y dice, y se escuchó la voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿quién? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿A dónde va? ¿A dónde cae? A la tierra. Ahí comienza la gran tribulación. Y la Biblia dice que él desciende sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, si regresamos otra vez a Daniel, que es el texto que comenzamos, Daniel 7, por eso él dice, será un tiempo de angustia, la cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. A eso se le llama el tiempo de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de tierra serán despertados. Y aquí está hablando Daniel. ¿De qué está hablando Daniel? De la resurrección de los muertos. Pues tenga en cuenta eso. Daniel profetiza de la resurrección de los muertos. Ahora, cuando usted piensa en los tiempos de Daniel, Daniel sale exiliado como esclavo de Babilonia en primera etapa del cautiverio babilónico, porque fue en 3 etapas. La primera etapa fue en el año 605. Ahí se va justamente Daniel con sus amigos. La segunda etapa es cuando se va Ezequiel con los 10,000 cautivos. Y la tercera etapa es cuando Nabucodonosor incendia el templo, saquea la ciudad, se quema el muro, se quema la ciudad. Y Jeremías está presente en ese sitio y Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Pero hay gente en la iglesia que no tienen ni la más remota idea de eso. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Porque sabe más de la Champions League, las novelas, que de la Biblia. Entonces Daniel dice en el capítulo 12, Daniel viene hablando de este momento importante en la historia, y dice que será un tiempo de angustia cuando no lo ha habido nunca antes lo había habido. Y Daniel ve en la visión la resurrección de los muertos. Pero ahora hay que entender otra cosa. Daniel estaba viviendo más de 6 siglos atrás de Jesús. Estamos hablando que estas palabras se escribieron hace 2600 años. 26 siglos. Tengan en cuenta eso. Y cuando los profetas vieron, por ejemplo, la venida del Mesías y trataron de entender ese momento, los profetas cuando vieron esta venida del Mesías en sus profecías, algunos eruditos trataban de entender en qué momento, en qué tiempo iba a ser la aparición del Mesías y dónde. Y se confundían porque decían, pero la profecía dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sería egipcio? Luego dice que en Belén de Judea. Pero también la profecía decía que sería llamado Nazareno. Entonces eso les confundía. Cuando Cristo vino, pues se aclaró la situación. ¿Por qué? Porque nació en Belén por la persecución de los niños. En el tiempo de Herodes tuvo que huir a Egipto. Luego regresa otra vez y no se asienta en Belén porque aún estaba toda la persecución. Entonces se mueve hasta Nazaret y termina siendo criado en Nazaret y llamado Nazareno. Entonces ahí se aclaró para los discípulos del Señor y especialmente para Pablo, se aclaró la profecía, que en un principio no se entendía. Esto nos da a entender de que el pueblo del Señor siempre ha observado las profecías y muchas veces no las ha comprendido, pero sabe que ahí están.
y que es palabra de Dios, y que cielo y tierra pasarán, y su palabra no pasará. Entonces, cuando Daniel escribe esta parte, hay una área, un momento, un texto donde Daniel ve la resurrección de los muertos, pero Daniel no ve la diferencia entre los muertos que son para salvación y los muertos que son para condenación. Daniel no ve la diferencia de tiempo, solamente ve que ellos resucitan. Sabe que se van a levantar, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Pero a Daniel le es revelada las fechas de diferencia. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 2, dice allí: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Quiénes son esos? Los santos, los muertos en Cristo. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos? Los pecadores impíos. Ellos también van a resucitar. Entonces, Daniel no vio la diferencia de épocas. A ver, le pongo otro ejemplo, también con Daniel. Cuando Nabucodonosor, en el capítulo 2, él tiene un sueño y se le olvida el sueño y pide que los sabios, astrólogos, magos y adivinos se lo interpreten. Entonces el Señor, di el sueño y te lo interpretamos. Dice, no, ustedes ponen allí dilaciones porque saben que se me fue el sueño. Para estar seguro de que ustedes me lo van a saber interpretar, dígame que soñé. Y ellos dicen, no, pero ningún rey antes ha pedido semejante cosa. Nadie sabe esto. Eso está oculto de los seres humanos, solamente la mente de Dios, ¿sabes? Es donde Daniel pide que le den un espacio de una noche para él orar a Dios y que Dios le muestre qué ha pasado. Y Dios le revela a Daniel lo que sueña Nabucodonosor. Y él le describe lo que ha soñado Nabucodonosor, porque él se acuesta pensando en el futuro de su reino y los tiempos por venir. Y Dios le revela a Nabucodonosor, pero él no entendió y aparte se lo olvidó. Entonces le dice, usted soñó con una imagen, ahí no dice una estatua, capítulo 2 dice una imagen, y le dice la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies de hierro con barro cocido. Y le dice lo que significa, pero le dice que la cabeza de oro es él, que representa Babilonia. Y le dice en el capítulo 2, después de ti vendrá otro reino, no tan brillante como el tuyo, que va a reemplazar a Babilonia. Y luego un tercero, luego un cuarto. Y esa roca que es desprendida de una peña, que choca contra los pies y desbarata la imagen y abole todos los reinos anteriores, va a ser un reino eterno. O sea, Dios le muestra a Nabucodonosor el reino milenial de Cristo, 2600 años antes de nuestro tiempo. Y Daniel le explica, pero hay que entender otra cosa. Daniel no sabía cuál era el segundo reino después de Babilonia. ¿Sí me hago entender? En ese momento no lo sabía. Pero cuando Daniel es llamado a que interprete la escritura en la pared, en el encalado de la pared cuando está de fiesta su hijo Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, o el nieto, está allí. Entonces le llaman para que interprete la palabra Mene Mene Ketelu Parsin, y él le dice que vienen los medos y los persas. Ahí a Daniel le revela quién va a reemplazar a Nabucodonosor. Pero Daniel no supo que el otro reino era Grecia, y menos que el otro reino era Roma. Pero ¿por qué los que estudiamos la palabra sí lo sabemos? Bueno, algunos de ustedes no saben. Pero nosotros sí sabemos. ¿Por qué sabemos qué reino sigue después de Medo-Persia? Por la historia elemental. Porque después de Babilonia, cuando fue invadida por Darío, por Ciro, y tomaron posesión del reino, los medos aliados con los persas, allí toda la gente se dio cuenta quién invadió Babilonia. Y después, cuando surge Alejandro Magno y el reino de Grecia conquistando como el jaguar rápidamente a todos, la estatua, la imagen, después de Medo-Persia venía Grecia.
Y luego surge el Imperio Romano, hierro, Roma. Uno se da cuenta es por la historia, pero a Daniel no se le dijo, ¿me entienden? No se le dijo, bueno, los reinos. Esto da a entender que cuando leemos la palabra de Dios, los profetas del tiempo antiguo, poco a poco vamos entendiendo. ¿Por qué? Por la historia. ¿Sí me hago entender la idea? Igual pasó aquí con Daniel. A Daniel se le muestra una área, una parte, pero él no sabe toda la ventaja que tenemos nosotros de 26 siglos después de él. ¿Me está entendiendo? Le llevamos a Daniel 26 siglos de historia. Entonces Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán en aquel tiempo, ¿no? Como el resplandor del firmamento, o sea, los salvos. Y los que enseñen la justicia a la multitud, los verdaderos siervos de Dios o siervas de Dios, van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Y Dios le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, no habrá revelación sobre eso. Hasta, o sea, sí habrá, pero no en ese momento. ¿Hasta cuándo? Léalo, versículo 4. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Sí me está entendiendo? O sea, se va a entender ¿cuándo? Cuando estemos en el tiempo del fin. Y les tengo noticias. Estamos en el tiempo del fin. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que dice el Señor Jesucristo cuando lo leemos en Mateo 24. ¿Cuál es el tiempo del fin? Desde el capítulo 24, desde el versículo 3. Él dice que habrán señales, dice Jesús. Y él nos dice que se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo en el versículo 5. Y dice, pero aún no es el tiempo del fin. Aún no. Aún no es el tiempo. Comienza, pero no es el tiempo. Y dice en el versículo 24:7, bueno, va a haber nación contra nación, reino contra reino, va a haber hambres, pestes, terremotos. Y todas las pestes que hubieron en su época, hoy en día son nuestras vacunas. A uno le ponen una cantidad de vacunas contra la polio, contra, ¿verdad? Hasta para la gripa ya hay. Una cantidad de vacunas se le colocan a la persona desde chiquitito, desde que nace. Pero eso en su época fueron pestes que mataron a miles. Pues hoy en día son vacunas. Entonces no era el tiempo todavía. Dice, habrá pestes, hambres, terremotos en distintos lugares. Hemos visto hasta tsunamis, terremotos. Hay terremotos, hay maremotos, ya está cielomotos hoy en día. Ya hay eso. Porque la Biblia dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y los sonidos que se escuchan hoy en día en el espacio es porque hay cielomotos. No sabía, le cuento. Entonces dice allí, se van a entregar a tribulación, se van a matar unos a otros, van a ser aborrecidos, y eso ha pasado por toda la historia de el pueblo judío y el pueblo cristiano. 24:10, se van a levantar falsos profetas, van a engañar a muchos, hoy en día estamos llenos de eso, de falsos predicadores. Mateo 24:12, se va a multiplicar la maldad, y en esto concuerda Daniel 12 cuando dice que la maldad aumentará, y que la ciencia aumentará, y que el corazón de los hijos de Dios se va a enfriar, el amor se va a enfriar. Esto concuerda Daniel también. Y dice Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y está hablando de la iglesia, se va a enfriar, porque que enfríe el hijo del diablo, pues no pasa nada. Que se enfríe el inconverso, no pasa nada. Que se enfríe el borracho, que se enfríe el asesino, no pasa nada. Pero que se enfríen los creyentes cristianos, ahí sí es un problema. Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal del mundo, la sal de la tierra se desvanece, pues, ¿cómo se va a sazonar la tierra? Entonces, se va a enfriar el amor de la iglesia. Verso 24:13 de Mateo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, lo dice Jesús. No lo dice Calvino, no lo dice Arminio. ¿Quién va a ser salvo? ¿Qué dice Jesús? El que persevere hasta, no es el que levante la mano, tampoco el que se bautice, no. El que persevere
hasta el fin. Igual se lo dice el Señor a cada iglesia del Apocalipsis. A Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, a todas dice al final que el que persevere hasta el fin será salvo. A cada iglesia le dice lo mismo. A cada una de las iglesias le dice lo mismo el Señor. El que persevere hasta el fin será salvo. En Apocalipsis 2, 7, el que venciere, ese será salvo. El que venciere. Cuando le habla a Éfeso, cuando le dice a Esmirna, en el 2:11, al que venciere, no irá a la segunda muerte. En Apocalipsis, a Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 17, al que venciere. Apocalipsis 2, 17, al que venciere. Apocalipsis 2, 26, a Tiatira, al que venciere. Apocalipsis 3, a Sardis, versículo 5, 3:5. Al que venciere será vestido de ropas blancas. Escuche y marque esta frase. Vestido de ropas blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa que hay algunos que sí le van a borrar. Porque aquí advierte, y no borraré su nombre. ¿Por qué lo dice? Porque a la Odisea le dice que cuando esa conducta que no son ni frío ni caliente, la va a vomitar del cuerpo. Los va a sacar del cuerpo de Cristo, porque Cristo no está dentro de la Odisea, está afuera tocando la puerta. Esa es la iglesia tibia, impía, que hoy en día en el tiempo de la iglesia apóstata, son más un club de reuniones sociales que una iglesia donde se predique la Biblia. Filadelfia, Jesús le dice a Filadelfia en el capítulo 3, versículo 12, al que venciere. ¿Y cuál es Filadelfia? Es la iglesia que lleva el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Y a esa iglesia, a Filadelfia, Jesús le hace una promesa allí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y al que venciere, vuelve y dice lo mismo, al que venciere. Repito, no es el que levante la mano, es al que venciere hasta el fin. Viva en santidad. A la Odisea le dice lo mismo. Recuerde que esa iglesia, que no es ni fría ni caliente, solo habla de que es rica. Yo soy rico y me he enriquecido, dice el versículo 17, Apocalipsis 3. También le dice en el versículo 20, he aquí estoy a la puerta y le llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, otra vez. Entonces Jesús aclara en el Apocalipsis que no todo el mundo va a entrar, solo el que venciere. Entonces, en Mateo, cuando el Señor está hablando del tiempo del fin, el Señor dice que se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se va a enfriar, en Mateo 24, versículo 12. Y en el versículo 13 dice, Mateo 24, 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación depende de eso, de la perseverancia, de vencer hasta el fin. Y luego dice el Señor, las últimas señal de Mateo 24 para que venga el fin. ¿Cuál es? Está en el versículo 14. ¿Cuál es? Mateo 24, 14. ¿Cuál es la señal? Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Recuerden, no dice para salvación. Para testimonio a todas las etnias o naciones. Y entonces ahí vendrá el fin. Ahí comienza el fin. ¿Y cómo comienza el fin? Pues con la gran tribulación. Y usted lo lee en el versículo 21 y dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Eso concuerda con lo que decía Daniel. Será un tiempo de angustia tan terrible que nunca ha habido desde que los hombres existen. Es lo mismo que dice Daniel. Cuando usted compara las plagas de Egipto con los juicios del Apocalipsis, ve una similitud en ellas. Las plagas fueron 10. Pero los juicios sobre el planeta, sobre el mundo, no van a ser 10, van a ser 28 en 7 años. Algunos estudiosos eruditos de la historia bíblica han sugerido que las plagas no duraron 10 días, 12 días, no. Algunos dicen que duraron hasta 3 años. Eso no fue que el río se puso sangre y a los 2 días ya estaba limpio. No. Todo un proceso en cadena que produjo la muerte de los peces, el hedor de la zona, la aparición de las plagas, de las ranas. Fue todo un proceso en cadena. Y muchos han tratado de explicar en History, por ejemplo, que fue un proceso natural el tema de las plagas por la contaminación del río. Pero siempre paran en la última plaga, porque la plaga 10 no la pueden explicar, que es la muerte de los primogénitos, aún de las bestias, y donde no murió ningún primogénito hebreo, porque en la puerta estaba la sangre del cordero. Y ahí comienza el Pesach en hebreo. El Pesach es el pasa, el salto del ángel de la muerte sobre la casa. Viene el ángel de la muerte sobre la casa y Pesach, salta, pasa a la siguiente casa. Y si hay sangre, Pesach, salta otra vez. Y si hay sangre, Pesach. Y si no hay sangre, mata al primogénito de cada casa. Y aún los animales, el gato, el loro, todo lo que había, que era el primero en nacer, ese moría. Eso no se pudo explicar. O hasta hoy en día no se puede explicar. ¿Sí me hago entender? Entonces, Daniel vio ese tiempo de angustia. También lo vio. Y dice Daniel en el capítulo 12, Dios le dice, tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero da una señal. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12, versículo 4. ¿Se acuerda cuál era el tiempo del fin según Jesús en Mateo 24? Dio las señales previas. Terremoto, hambre, pestilencia. Dio las señales previas. Pero marcó el tiempo del fin. ¿Con qué? Con la predicación en la última etnia. Ahora, una de las cosas que sabemos en el tema de los traductores a nivel global, de las instituciones que traducen, como GlobalNet, como A Toda Lengua, como Wycliffe. Anteriormente estas instituciones, desde la época que comenzaron las traducciones, de la época moderna, algunos traductores tardaban en traducir una Biblia 24 o 30 años, y hasta más. Y he oído testimonios de traductores que saliendo del campo de trabajo con la cantidad de disquetes, porque ese tiempo era disquete o CDs, no era como ahora que usted hace una traducción en una comunidad como los Chau y los Chapra, y allá mismo suben a la internet, a la nube, y no se pierde lo que hizo el hermano y el equipo. No, antiguamente cargaban ese morral lleno de CDs, de disquetes, en la maleta, y la laptop llena de la gramática, el alfabeto, el diccionario, los libros de la Biblia, y el misionero iba pasando el río y ¡pum! Se caía el río. Y se llevaba 25 años de trabajo el río. Eso pasó algunas veces. Toda su vida entregada y trasnochando a hacer una traducción para que se vaya por el río. Eso llegó a pasar algunas veces. Entonces nos han enseñado ahora a guardar ese material en copia y discos de seguridad para evitar eso. Y tardaban 25 o 30 años. Hoy en día, algunos se han atrevido a hacer traducciones para avanzar rápido. Por ejemplo, Wycliffe trabaja en asociados 3 años una traducción. 3 años después de 25 o 30 a 3. E incluso, yo estuve leyendo
y estuve investigando y preguntando, de que con la inteligencia artificial se podría sacar en 2 o 3 días una traducción, en un programa, si le pones las palabras correctas y todo el vocabulario y el sentido de las palabras del texto, la inteligencia podría hacerlo en un día, 2 días, 3 días, una traducción. Estamos hablando de apremia, el fin de los tiempos, apremia. Cristo viene pronto y afana, afana, afana. La Biblia dice en el libro de Pedro que la naturaleza no soporta más la maldad del ser humano. Entonces, Daniel ve esto y dice, ese tiempo del fin, la gente estará correteando de aquí para allá. Y no es el mal del siglo, el estrés. Todos estamos de afán. Más usted ve una ciudad, ¿no? La ciudad más está uno de afán. Entonces se para una esquina y todo el mundo va de afán, caminando de afán. Correrán. Y aparte de la carrera, no solamente por el afán, es porque hay incendios, es porque hay terremotos, es porque hay tsunamis, es porque hay ladrones, asesinos, es porque hay guerras. Jesús habló de las columnas de humo en el cielo, aparte producidas por las guerras, también por los incendios forestales, porque el sol calentará 7 veces más, dice Apocalipsis. Estamos hablando del tiempo, del fin. Y dice, muchos correrán de aquí para allá, Daniel 12:4, y la ciencia aumentará. Ustedes saben que la ciencia hoy en día, incluso pensar en el siglo I de que esto iba a existir, era una locura. Pablo cuando viajaba a alguna parte, tardaba 3 meses, 4 meses, hasta 8 meses, tardaron misioneros que fueron desde Inglaterra, desde algunos países donde estaba el evangelio, hasta la India o hasta Japón. 8 meses en barco. 8 meses. Aquí en la región las misioneras, que aparece en el libro Chasquis del Rey, tardaban 3 meses en burro de acá hasta Lima. En ese libro se narra incluso que un burro se murió por lo duro del trayecto. Hoy en día uno toma el vuelo aquí en el aeropuerto y se tarda 45 minutos a Lima. La ciencia aumentará. Hoy en día hay cirugías láser, donde usted va al médico y te hace una cirugía en media hora, 1 hora. El hermano Lucho le han cambiado el fémur en una cirugía. Le han lijado la cadera, le han puesto un implante con cemento de cirugía y le han puesto un pedazo de metal y lo han incrustado con su hueso y el hermano ya está caminando sin muletas. Estaba en silla de ruedas. La ciencia aumentará. Hoy en día, no les voy a mostrar los videos que hay, pero usted puede buscar en la internet. Hoy en día ya se aprobó la carne artificial. Ya está aprobado. Busque si quiere en internet el dato. Ya está aprobado que usted pueda comer carne de impresora, chuleta. Te imprimen la chuleta con la cantidad de grasa que tú quieras o con la cantidad de carne que tú quieras. En España ya está aprobado eso. Ya no matan la vaca. Te fríen un trozo de chuleta de una impresora. Y la idea es reducir el impacto invernadero con los animales, con el ganado, con las ovejas, con las cabras, e imprimir la carne, incluso imprimir verduras, sale pescado, sale hamburguesas. Usted puede hacerlo con una impresora. Eso ya pasa hoy en día. La ciencia aumentará. Hay impresoras que fabrican partes del cuerpo para cirugías. Con tu propia sangre te pueden hacer una oreja, te pueden hacer un pedazo de nariz, un pedazo de cartílago. Incluso están haciendo órganos en impresora 3D para tu propio cuerpo. Con tu propia sangre te hacen tu órgano. En 2 o 3 meses lo fabrican y luego te lo implantan. La ciencia aumentará. Entonces Dios le dice a Daniel, la ciencia va a aumentar. La gente va a correr de aquí para allá. Ese es el tiempo del fin. Pero tú, dice el versículo 4, cierra este mensaje. Está cerrado para este tiempo. ¿Cuándo se va a abrir la oportunidad de conocer el mensaje? En Daniel 12, versículo 9, dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Entonces, ¿cuándo se iba a entender el tema de la resurrección de los muertos? ¿Cuándo se iba a entender el tiempo de angustia? ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Por eso usted no encuentra claramente en la Biblia cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia al cielo. No ve claramente, no se da cuenta uno que la primera resurrección iba acompañada del arrebatamiento. No se veía claramente eso. Entonces, el apóstol Pablo recibe también aquella revelación sobre este tema en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 51, y por eso el texto comienza diciendo, he aquí les digo un misterio, porque estaba cerrado, ¿me hago entender? 6 siglos atrás de Pablo estaba cerrada la idea. Primera Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y ese dormir no es roncar, sino es morirse. Pero todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, 6 milésimas de segundo dura eso. A la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, lo que Daniel vio. Daniel vio la resurrección de los incorruptibles a vida eterna, perpetua. Daniel también lo vio. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Y ya Pablo explica que lo corruptible será vestido de incorrupción, que lo mortal será vestido de inmortalidad. Ahora también Pablo nos lo narra en el libro de Primera de Tesalonicenses. Busca el texto, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo 16, vuelve y dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Pablo lo está aclarando. Primero van los muertos en Cristo. Pablo lo aclara. Primero van, no es al tiempo, no es al tiempo los muertos impíos y los muertos en Cristo, no, es diferente tiempo. Primero van los muertos en Cristo, se van a levantar primero. Y él dice, y nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado en aquel momento, seremos arrebatados. La palabra arrebatar es zarpazo, ¡pa! Es un zarpazo. En latín es rápidamente. Pero en la palabra hebrea, zarpazo, en el griego, perdón, zarpazo. Entonces, al tomar algo como zarpazo, el comentario bíblico dice que es como si usted ve que viene un automóvil a atropellar a un niño y momentos antes de que lo atropelle usted le quita violentamente antes de que suceda la tragedia. Eso se llama zarpazo. ¡Pum! Seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo, dice Pablo. Y estaremos en las nubes, y allí en las nubes, dice Pablo, recibiremos al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces, repito, muchas congregaciones tienen enredado este tema. No lo tienen claro. O bien porque no lo estudian, o bien porque nunca se los han enseñado. Y muchos creen que el arrebatamiento de la iglesia es la misma segunda venida de Cristo, y no es así. No es así. Si usted pusiera un paralelo entre las dos, aquí dice que Jesús viene hasta las nubes y la iglesia sube a encontrarse con Jesús en el arrebatamiento. En la segunda venida, Jesús viene con la iglesia. En la primera, que es el arrebatamiento, viene por la iglesia. ¿Me está comprendiendo? Arrebatamiento, él viene por la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. ¿Y dónde está eso? Pues usted tiene que ir a Apocalipsis. Apocalipsis. Porque ¿a qué va la iglesia al cielo? Va a 2 eventos. Va al tribunal de Cristo, que Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, los salvos. Iremos al tribunal de Cristo.
¿Y a qué usted y yo vamos al tribunal de Cristo? ¿Cuál es el propósito del tribunal de Cristo? Que cada uno va a dar cuenta de lo que ha hecho en la tierra por causa del reino. ¿Qué ha hecho usted por la obra del Señor? ¿En qué sirve usted al reino de los cielos? Allí la palabra dice que usted si diere algo para el Señor o para el reino, así fuera un vaso de agua a alguien por ser de Cristo, no perderá su recompensa. Va a ser recompensado. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Usted va a Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. El apóstol allí nos enseña de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Desde el versículo 8, pero confiamos, 2 Corintios 5, 8, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces dice la Biblia que algunos van a recibir recompensa, pero otros, lo que han hecho aquí es pura hojarasca. Si bien serán salvos, su obra será quemada, porque no sirvieron con un corazón correcto, pero vivieron en santidad. Entonces se salvaron. Como por ejemplo el ladrón de la cruz. Como dicen aquí en el Perú, ¿no? A las justas. Pasó con la mínima. Pero no es igual el galardón o la corona para el ladrón de la cruz que para Pablo o Pedro o algún mártir de la iglesia o para usted que trabaja incansablemente por el reino. El tribunal de Cristo. Y luego, ¿a qué va la iglesia? A las bodas del Cordero. Entonces usted lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 7, concéntrese. Dice allí, 19:7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces Cristo viene hasta las nubes por la novia y regresa con la esposa. La novia está vestida de blanco, limpio y resplandeciente, y regresa con la esposa. Y el texto dice que será vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y en el capítulo 19, 8 dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y allí toma sentido lo que dice el libro de Santiago. La fe sin obras está muerta. Las obras no te salvan, pero evidencian que tú eres salvo. Usted es salvo por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él muere por ti y por mí en la cruz. Pero toda persona salva tiene obras. La fe sin obras está muerta. Y aquí dice que ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿qué es? Las obras justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Y cuando regresa el Señor, que es la segunda venida, esa sí es la segunda venida, en el capítulo 19, en el versículo 13. Ahí sí la segunda venida. ¿Con quién viene? Con su esposa. Y el texto dice que viene el Señor vestido con su ropa teñida en sangre, que es el verbo de Dios, que es Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el texto dice, viene con los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Porque los únicos en el cielo que se visten de lino fino, blanco y limpio es la iglesia. Le seguimos en caballos blancos y venimos con él. Entonces el arrebatamiento, él viene hasta las nubes. Solo lo verá la iglesia. En la segunda venida todo ojo le verá. Apocalipsis 1:5 dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Perdón, 1:7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí va a entrar en las nubes y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida. Pero el arrebatamiento es hasta las nubes y solo lo verá la iglesia.
viene por la iglesia en el arrebatamiento. La segunda venida viene con la iglesia. En la primera venida, que es el arrebatamiento, Él viene para dar inicio al tiempo de la gran tribulación. En la segunda venida le pone fin a la gran tribulación. Cuando Él viene en la primera venida, el arrebatamiento, surgen en el Apocalipsis, surge el anticristo. Apocalipsis 5, capítulo 6, perdón, Apocalipsis 6:1. Surge el anticristo después del arrebatamiento. Al final, en la segunda venida, que es así, todo ojo le verá, el anticristo y el falso profeta son apresados. Apocalipsis 19. Ahí viene la iglesia y en el versículo 20 dice que es apresado el falso profeta y la bestia y son lanzados, según el versículo 20, al lago que arde con fuego y azufre. Repito, en el arrebatamiento o en el rapto, sube la iglesia y aparece el anticristo, el caballo blanco, que ya prediqué sobre eso hace unos días. En la venida de Cristo, la segunda venida, se termina el tiempo de la gran tribulación y el anticristo y el falso profeta son atrapados y son lanzados al lago de fuego y azufre por un ángel. El rapto es invisible al mundo. La segunda venida es visible al mundo. En el rapto viene por la novia. En la segunda venida viene con la esposa. En el arrebatamiento, los muertos en Cristo se levantan. Lo que dice Pablo. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero ¿quién se levanta en la segunda venida de Cristo? Los muertos durante la gran tribulación que serán salvos. Espero que esté tomando notas. Cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 6, hay gente que se va a quedar en la gran tribulación. Espero que usted no sea uno de esos, que esté obviamente casado, bautizado, en comunión con el Señor. Cuando se abrió el quinto sello, Apocalipsis 6:9, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No van a la voz del Cordero, van en el cielo debajo del altar. Recuerde que la tipología, dice el libro de Hebreos, la tipología del tabernáculo en la tierra en el tiempo de Moisés era sombra y figura de lo que estaba en el cielo. O sea, era un boceto nada más, una sombra, una pequeña imagen oscura. Allá es otra cosa, allá está lo real. Usted mira una sombra suya, pero no detalla el color de sus ojos, las pecas que tiene, o las canas, nada de estas cosas. Allá es más claro. Entonces cuando usted mira que Juan ingresa al cielo en el Apocalipsis capítulo 1, cuando él entra, lo primero que ve es las 7 candelabros de oro, que en el tabernáculo era el candelabro elaborado y tallado. El pan de la mesa, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan. El cordero en el tabernáculo es Cristo. Cristo entra al cielo y cuando Juan dice, vi a un cordero semejante al Hijo de Dios. Pues Juan ve el cordero en el cielo. Juan ve el cordero en el cielo cuando viene al Apocalipsis. Juan ve el cordero en el capítulo 5. Dice, vi allí un cordero como inmolado. Apocalipsis 5, versículo 6. Allá está el cordero en el cielo. En lugar del lavacro, en el cielo está el mar de cristal. Hebreos dice que Jesús es el sacerdote, el gran sumo sacerdote de nuestras almas, para siempre, y Él ingresa al tabernáculo celestial, al cielo. ¿Y dónde está el altar? Porque cuando uno entra, uno ve el tabernáculo de Moisés, hay una parrilla donde se pone arriba el sacrificio. En esa parrilla se ponían los toros, los machos cabríos, los corderos, hay una parrilla. Pues aquí está diciendo, en el capítulo 6, que esa parrilla, el altar de sacrificio, en el cielo, debajo de la parrilla están los que mueren en los tiempos de la gran tribulación, que serán salvos por sangre, ya no por gracia. Si hoy en día los creyentes que son tibios no son capaces de enfrentarse a una secta
a un falso profeta, a un falso predicador, y menos consagrarse hoy en día, ayunar, vigilar, evangelizar, predicar, no son capaces de consagrarse en esos tiempos, menos serán capaces en los tiempos de gran tribulación de enfrentar al anticristo. No lo van a hacer. Son los primeros que van a hacer fila para que los marquen. No lo van a hacer. Entonces, el tiempo para irnos con el Señor es ahora. No espere el tiempo de la gran tribulación. Porque posiblemente la gente que se quede en la iglesia, cuando se dé cuenta que desaparece la gente en la tierra, van a querer nunca haber nacido por los juicios que vienen. La Biblia dice que la gente va a intentar matarse en un tiempo de 7 meses y dice que la muerte huirá de ellos. Y en Apocalipsis 6 dice que allá están debajo de la parrilla del altar en el cielo los mártires por sangre. Dice: Señor, ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas nuestra muerte, nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y le dice: hay que esperar un poco de tiempo. Hay un número específico hasta que se cumpla ese número, para que todos resuciten. Y ahí se levantan, ¿cuándo? En la segunda venida se levantan los muertos por la gran tribulación, en la segunda venida. En la primera son los salvos. Los muertos en Cristo se levantan. En el arrebatamiento inicia la ira de Dios. En la segunda venida se le pone fin a la ira de Dios y comienza el milenio. El arrebatamiento es para la iglesia. La segunda venida es para Israel. Por eso es que no está claro el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Pero la segunda venida sí está como doctrina desde el Antiguo Testamento, como doctrina. En el arrebatamiento no está como doctrina. No hay doctrina. No, es tipología. La segunda venida sí es doctrina. El arrebatamiento es para los salvos. La segunda venida es para los que se quedan. Hay un cuadro que yo le di a la hermana, está ahí en la computadora para que usted lo pueda mirar y pueda ver todas las citas bíblicas, porque ya tienen la musiquita. Y se me acabó el tiempo. Pero hay un cuadro donde usted va a poder apuntar las citas bíblicas y va a poder ver en orden cuál es el proceso que se da y cada cita importante que tiene que ver con el tema. Me voy a hacer adelante, hermano, de la cámara. Dale desde el principio. Desde el principio, no desde cero. Desde cero. Regresa todo desde el principio. Ok. Haga esta línea de tiempo, si puede hacerla. O se la puedo compartir al WhatsApp de la iglesia, para que todos la tengan. Ok. ¿Cómo arranca esa línea de tiempo? La línea de tiempo comienza con el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. ¿A qué va la iglesia al cielo? Al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Y 1 Corintios 3, del 10 al 14. Y arranca el tiempo de paz, que en Apocalipsis 5 aparece el caballo blanco, que es el anticristo. Va a proponer tiempo de paz 3 años y medio. Esta postura es la pretribulacionista. O sea que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Otras posturas de iglesias creen que la iglesia va a pasar la primera parte de la gran tribulación y se va a ir cuando comience lo más fuerte de los juicios, que sería
después del tiempo de paz se iría a la iglesia. Hay dos posturas. Y hay otra postura que no es tan popular, pero que la hay, que es que se irá al final de la gran tribulación e inmediatamente regresa a reinar con Cristo, que es menos popular, pero ahí también es post-tribulacionista. Ok, la iglesia raptada según Corintios 15:51 y también primera de Tesalonicenses 4 versículo 16 y Daniel 12, que es el texto que tomamos de base, desde el versículo 1 al versículo 4. La Biblia dice en Apocalipsis 19 que Satanás caerá en el tiempo del arrebatamiento y va a venir con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire, será tan impresionante el tema de la caída de Satanás en la tierra, según lo narra Apocalipsis 12, versículo 9, que es el dragón, la serpiente antigua, será lanzado a la tierra. Será tan tremendo esto que cuando el apóstol ve los demonios que serán liberados en la tierra, el texto dice en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo 15, que hay 4 ángeles que están atados para cierto día, mes y año, para matar la tercera parte de la gente en la tierra. Y hay ángeles que están atados junto al río Éufrates. Ahora aquí dice que los demonios que van a ser sueltos, Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, son 200 millones de demonios en la tierra. Apocalipsis 9, 16. 200 millones. Y Juan dice, yo oí su número. 200 millones de demonios van a caer en la tierra. Así que mi sugerencia es no se quede. No se quede. Aquí en el cuadro seguimos con los 28 juicios. ¿Cuáles son? 7 sellos. Luego siguen 7 trompetas. Luego siguen 7 copas. Pero también en el capítulo 10 de Apocalipsis, apúntelo, dice que hay 7 truenos. Apocalipsis 10, versículo 4. Y Dios le dice a Juan, estos sellos no los escribas, porque Juan se escribe cada uno de los juicios. Primer juicio, Apocalipsis 6:1, es el caballo blanco. Segundo juicio, el caballo rojo. Apocalipsis 6:3. El tercer juicio, viene otro caballo que es el negro. Apocalipsis 6, versículo 5. Y el cuarto caballo, Apocalipsis 6, versículo 7. Ahí está el caballo amarillo. Y cada juicio es mostrado. El quinto sello, el sexto sello es un terremoto. Cada juicio es mostrado. El séptimo sello en el capítulo 8 es mostrado. Pero el tema, cae granizo, cae del cielo un asteroide, las aguas potables se vuelven amargas, o sea, como si fuera radiación. En el capítulo 8, versículo 11, la gente se va a envenenar con el agua dulce, se va a oscurecer el cielo, igual que en Egipto, pero ahora a nivel mundial. En el capítulo 8, 12, gritarán los ángeles, ay de los que moran en la tierra, y van a ver secuencialmente los 28 juicios en la gran tribulación. Mientras usted y yo, si vivimos en santidad y somos fieles al Señor hasta el fin, perseveramos, estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Cuando regresa la iglesia con el Señor, ¿a qué regresa? Al Armagedón. Guerra, ¿contra quién? Contra el anticristo, el falso profeta y las naciones. Ahí será apresado el falso profeta, el anticristo, porque ellos son una trinidad satánica: el anticristo, el falso profeta y Satanás. Es una trinidad satánica. Imita a Dios. Serán apresados estos dos
seres humanos irán al infierno, lago de fuego y azufre, para estrenarlo. Y después de 1000 años van a ir uno por uno los condenados. Satanás no puede evitar el arrebatamiento ni la segunda venida, pero sí puede influenciar a la gente para que no sean raptados. Satanás es atado por 1000 años, dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, y arranca el milenio, Apocalipsis 20, 1. ¿Y cuándo termina ese milenio? Cuando la tierra es quemada en Gog y Magog, Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Y luego la tierra termina y es quemada, y la Biblia dice, cielo y tierra pasarán. Entonces ya no va a haber cielo ni tierra atmosférica, nada de esto de atmósfera va a haber. La tierra se va a quemar, su chakra también. Se va a quemar todo. Y lo que Juan ve ya es el trono blanco en el cielo, Apocalipsis 20, del 11 al 14. Y todos los muertos sin Cristo serán juzgados. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y ahí se va a dar lo que Daniel vio, la segunda resurrección que dio Daniel, que es la de los condenados. Daniel vio esa resurrección para vergüenza y confusión eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice, la muerte y el Hades, de allí salen los muertos sin Cristo, en el versículo 13, y serán presentados ante el juicio del trono blanco para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Luego que ve Juan en el capítulo 21, cielos nuevos y tierra nueva, y ve la nueva Jerusalén, donde vivirá la esposa. No se quede del arrebatamiento. Haya que hacer lo que haya que hacer. Hay que casarse, hay que bautizarse. Amén. Amén. Hay que bautizarse, hay que casarse, hay que consagrarse. Usted debe consagrarse al Señor, porque hay de la tierra y los que moran en ella. Hay que consagrarnos, hermanos. Jesús dice, vengo pronto y mi galardón conmigo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que he prometido a los que aman y esperan mi venida. Vamos a orar al Señor, hermanos. Que Dios nos ayude, amén, para vivir en santidad. Que Dios nos ayude a todos para vivir en santidad. Póngase un momentito en pie. Padre, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el tiempo que nos das para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, pero también por la oportunidad de poder escuchar tu santa palabra. Sabemos que la fe viene por el oír, pero el oír tu palabra, Señor. Sabemos, según la palabra, que Jesús dijo que la palabra que nos habla a nosotros nos salva, que la palabra nos limpia, que la palabra tuya es lámpara a nuestros pies, que lumbrera nuestro camino. Oramos, Señor, que tú nos des la sabiduría de Dios, en el nombre de Jesucristo, para poder pedirte perdón, para poder reconciliarnos contigo, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo ponga ese llamado a nuestra alma, Señor, y coloque el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y si usted hoy en día desea reconciliarse con el Señor,
o arrepentirse hoy y pedirle perdón, es el momento para orar. Es el momento para decirle: Señor, perdóname. Señor, sáname. Porque estamos en tiempo del fin. Si usted desea hoy reconciliarse con el Señor, vamos a orar juntos y pidamos juntos que Dios perdone todo pecado en nosotros. Cierra tus ojos y ora conmigo esta oración sencilla. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu santa palabra. Diga: Padre, hoy me presento ante ti en el nombre de Jesucristo para pedir perdón por todos los pecados que he cometido, Señor. Dígale: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Ten misericordia de mi vida. Diga: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y pone en mi vida el Espíritu Santo para perseverar hasta el fin, para vencer hasta el fin. Dile: Señor, te entrego mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón, mi espíritu, y te entrego toda mi familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adora al Señor. Bendice al Señor. Cierra tus ojos y adora.